Ok, muy buenas tardes para todos. El día de hoy me corresponde hablar sobre degeneración macular asociada a la edad. Tenemos que empezar diciendo que es la principal causa de ceguera irreversible en países desarrollados para personas mayores de 50 años. Se caracteriza por presentar alteraciones a nivel de la retina externa y la vasculatura adyacente, con predilección de la mácula, lo que produce finalmente una pérdida de la visión central. Tiene una naturaleza progresiva y lamentablemente irreversible que causa una importante limitación en la calidad de vida de las personas quienes la padecen y una alta carga en los costes de recursos sanitarios. A grandes rasgos podemos dividir o subdividirla en dos grandes grupos: la degeneración macular seca, que es la más frecuente, alcanzando hasta un 85% de los casos, con una evolución más lenta y generalmente un pronóstico visual más favorable. Y la degeneración macular húmeda o neovascular, que representa aproximadamente el 15 al 20% de los casos, que tiene una evolución más rápida, más tórpida, y que conlleva generalmente a una pérdida de la visión más grave. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esta enfermedad afecta casi 200 millones de personas en todo el mundo y se espera que para el 2040 se llegue a afectar a 288 millones, por lo que es bastante serio. Se ha demostrado que la edad es el principal factor de riesgo. También personas caucásicas con ascendencia europea tienen mayores probabilidades de desarrollarla. Se estima una incidencia cercana al 30% cuando hay presencia de drusas blandas de gran tamaño, y se estima que cada año se desarrollan alrededor de 71.000 nuevos casos de degeneración macular húmeda solo en Norteamérica. En cuanto a los factores de riesgo, se han estudiado en múltiples estudios y se ha determinado que los dos principales más asociados a esta enfermedad son, por supuesto, la edad, para aquellas personas con edades por encima de los 65 años, y el hábito tabáquico. Sin embargo, hay otros factores de riesgo como la raza blanca, caucásica, factores como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares y aumento del índice de masa corporal también se ha demostrado que pueden influir. Por supuesto, antecedentes familiares positivos y un factor genético importante que veremos más adelante, así como el sexo femenino y niveles elevados de la proteína C reactiva. En cuanto a los factores de riesgo oculares, en el pasado los estudios LALES, BEMES y ARES estudiaron la relación que existía entre alteraciones, entre la degeneración macular asociada a la edad y la presencia de catarata, el antecedente de una cirugía previa de catarata, la presencia de un iris claro, de una longitud axial corta, entre otras. Y el estudio LALES y BEMES demostraron que efectivamente sí existe una relación entre la degeneración macular y la cirugía previa de cataratas para la forma avanzada. Y para la degeneración macular en sus estadios más tempranos, se encontró una relación con la presencia de catarata y drusas blandas. Asimismo, con la presencia de un iris claro y la asociación con atrofia geográfica, y la longitud axial más larga se asoció con menores probabilidades de desarrollar una atrofia geográfica. En cuanto a la genética, tenemos que se está trabajando ampliamente en este campo. Se han descrito más de 103 genes relacionados con la degeneración macular asociada a la edad, y la mayoría de estos genes están implicados en la síntesis de proteínas relacionadas con factores del complemento, lípidos, angiogénesis, movimiento celular, entre otros. Dentro de todos estos, quizás los más llamativos o los principales que se han descrito son el CFH,
que codifica para el factor H del complemento y el ARMS2. En la actualidad, pues todavía no se recomiendan pruebas genéticas de rutina, dado el coste, y de repente la poca utilidad terapéutica que podríamos darle a nivel mundial por ahora. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos que son pacientes que van a referir metamorfopsias, disminución de la agudeza visual cercana o de lectura, disminución de la sensibilidad al contraste y finalmente un escotoma central. Entonces, recordando, podemos dividir la degeneración macular relacionada a la edad según la presencia o ausencia de neovascularización en dos entidades, la seca o no neovascular y la húmeda o neovascular. Muchas veces pueden sobreponerse a ambas entidades o pasar de la forma seca a la forma húmeda. Es por eso que el estudio de enfermedades del ojo relacionadas a la edad o AREDS la clasifica o la subdivide la degeneración macular seca en un estadio temprano, intermedio y avanzado, y la húmeda en un estadio avanzado. La degeneración temprana es cuando existe presencia de pequeñas y pocas drusas con pequeños cambios pigmentarios a nivel del fondo de ojo. En la intermedia ya hay mayor cantidad y tamaño de las drusas, puede haber atrofia geográfica extrafoveal, y la forma avanzada es cuando ya hay una atrofia geográfica propiamente dicha. Mientras que la forma avanzada de la degeneración húmeda se caracteriza por la presencia de neovascularización. Tenemos que para todas las formas de degeneración macular seca existe un riesgo aproximado entre el 10 y el 15% de que progrese a la forma húmeda. Y, como ya lo dije, puede haber superposición en características tanto de la seca como de la húmeda. Se podría pasar de una húmeda a una atrofia geográfica y viceversa. Pero ¿cómo sucede todo esto? Es importante tener en cuenta cómo es el envejecimiento normal a nivel de la retina. Recordemos que una vez que empieza el envejecimiento, los fotorreceptores empiezan a disminuir en densidad y cambian su distribución. También hay cambios importantes a nivel del epitelio pigmentario de la retina, donde se empiezan a perder los gránulos de melanina, se forman gránulos de lipofuscina y se empiezan a acumular cuerpos residuales. Lo más llamativo es que empiezan a acumularse depósitos a nivel basal, tanto laminares como lineales. Esos depósitos generalmente son o contienen material lipídico, colágeno, y se van a acumular precisamente entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. También empiezan a aparecer cambios involutivos progresivos de la coriocapilar. Cuando esos acúmulos son suficientes como para producir disfunción del epitelio pigmentario, empezamos a ver la enfermedad en sí. Entonces, la degeneración macular realmente es una entidad multifactorial. No se ha discutido mucho y todavía no se conoce por completo su patogenia, pero se sabe que pueden incluir en ella factores genéticos, el estrés oxidativo, factores ambientales, inflamatorios e incluso isquémicos. Entonces, pasamos de una coriocapilar, membrana de Bruch, epitelio pigmentario y una retina normal a empezar a presentar acúmulos de depósitos extracelulares llamados drusas por debajo de ese epitelio pigmentario, que empieza a provocar una disfunción del epitelio pigmentario y de los fotorreceptores supradyacentes. Y aquí hablamos de una degeneración macular seca. Cuando sumado a esto hay presencia de neovascularización que invade ese epitelio pigmentario, es cuando hablamos entonces de la forma húmeda de la enfermedad. Vamos a hablar en detalle de cada una de ellas. La degeneración macular seca
se va a caracterizar por dos hallazgos particulares: la presencia de drusas y la presencia de anormalidades pigmentarias del epitelio pigmentario. Entonces, cuando tenemos la presencia de drusas, estas van a ocasionar pequeños desprendimientos del epitelio pigmentario que van a causar una disfunción de ese epitelio con acumulación de lipofusina, apolipoproteína A2E, entre otros. Se va a activar la vía del complemento y del complejo de ataque de membrana con pérdida de la coriocapilar y finalmente va a llevar a una atrofia geográfica. Las drusas o drusens en inglés, entonces son depósitos extracelulares que se van a localizar subepitelio pigmentario. Van a contener depósitos lipídicos, restos complementos, fibroactina, restos de discos de fotorreceptores. Van a tener características morfológicas a la oftalmoscopía, como un color amarillento o blanco pálido de forma redondeada. Y aunque pueden estar distribuidas en todo el fondo de ojo, tienen una predilección por la retina postecuatorial y sobre todo por la región macular. Según su tamaño, las podemos clasificar en pequeñas, si miden menos de 63 micras, medianas, de 63 a 124 micras, y grandes cuando sobrepasan las 125 micras. Por supuesto, a mayor tamaño, mayor número y mayor confluencia de drusas, aumenta el riesgo de progresión a las formas avanzadas de la enfermedad, como a la neovascularización o a la atrofia geográfica. Es importante tener en cuenta que las drusas van a afectar a los fotorreceptores que se encuentran por encima, al epitelio pigmentario y a los fotorreceptores que se encuentran por encima de ellas, por lo que es posible que alteren la visión, produzcan alteraciones a nivel de la sensibilidad del contraste y de la visión cromática, y un deterioro de la adaptación a la oscuridad. Las drusas también podemos clasificarlas según su apariencia morfológica, como duras cuando son pequeñas, de contornos bien definidos, como la imagen que vemos a la izquierda; blandas cuando son un poco más irregulares, de contornos más irregulares, de difícil precisión; y confluentes cuando esas drusas blandas empiezan a unirse o a fusionarse. Un paciente que tenga drusas blandas y confluentes tiene mayores probabilidades de que progrese a una forma avanzada de la enfermedad. A nivel de angiografía con fluoresceína, las drusas generalmente se ven hiperfluorescentes. Aquellas que son duras y pequeñas van a mostrar una hiperfluorescencia temprana, mientras que aquellas que son blandas y confluentes, una hiperfluorescencia un poco más tardía, como en la imagen. A nivel de tomografía de coherencia óptica, las drusas pueden verse como pequeñas elevaciones nodulares por debajo del epitelio pigmentario de la retina, que causan incluso desprendimientos del epitelio pigmentario, que cuando son mayores a 350 micras se denominan drusenoides o desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario. A menudo el grosor coroideo también está disminuido en la degeneración macular seca. Tenemos también que hablar de pseudodrusas, que también pueden estar presentes en la degeneración macular. Y son depósitos que se van a estar localizados en la superficie apical del epitelio pigmentario, a diferencia de las drusas. Contienen diferentes lípidos y, a diferencia de las drusas, no contienen restos de discos fagocitados. Se asocia este tipo de pseudodrusas más a la forma progresiva de la enfermedad. Y aparte de las drusas, en la forma seca vamos a encontrar entonces anormalidades del epitelio pigmentario, que pueden ser desde una hiperpigmentación focal hasta atrofia focal y finalmente la llamada atrofia geográfica. La hiperpigmentación focal
va a causar un bloqueo de fluorescencia en la autofluorescencia y se va a ver como un foco hiperreflectante en OCT. Son más frecuentes, por supuesto, a mayor edad y hay mayor riesgo de progresión a formas avanzadas. Cuando hablamos de atrofia focal, nos referimos a áreas donde hay alteración pigmentaria o despigmentación franca, donde es posible ver los vasos coroideos subyacentes con una coriocapilar atenuada o atrófica, que es hipoautofluorescente, y que en el OCT es posible ver una pérdida del EPR focal y de la retina externa. Hablamos de atrofia geográfica cuando esa atrofia focal es más grande, debido a grandes parches confluentes. Ya es un paciente que va a presentar escotomas paracentrales. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la atrofia geográfica. Inicialmente vemos alteraciones o hiperpigmentación del epitelio pigmentario con drusas que van progresando hacia una atrofia focal y finalmente ya es una atrofia geográfica donde pueden verse los vasos coroideos subyacentes. A nivel de la angiografía con fluoresceína vemos en tiempos tempranos una tenue hiperfluorescencia que a medida que avanzan los tiempos angiográficos dan una hiperfluorescencia intensa. Y a nivel de OCT es posible ver pues, la atrofia del epitelio pigmentario de la retina y de la retina más externa. Aquí tenemos otros ejemplos, entonces también con alteraciones pigmentarias en A y B a nivel de la mácula, con drusas blandas coalescentes, y ya en la última imagen vemos una atrofia geográfica propiamente dicha. En las imágenes inferiores que corresponden al mismo paciente tenemos una atrofia geográfica en ambos ojos y que al hacer autofluorescencia vemos claramente que son lesiones hipoautofluorescentes bien demarcadas que sirven para llevar un registro en cuanto al tamaño de la lesión. A medida que pasa el tiempo, es posible que esas drusas se puedan reabsorber y quede solo la atrofia geográfica, o que esas drusas evolucionen a formas calcificadas. Importante, diagnósticos diferenciales con patologías como la serosa central, como vimos en el seminario anterior, donde es posible que hayan ciertas alteraciones en el epitelio pigmentario, como pequeños DEB, y que, a diferencia de la degeneración macular, hay un aumento del grosor coroideo. La maculopatía vitiliforme, donde hay una masa hiperreflectante que eleva el epitelio pigmentario y altera también la retina externa a nivel foveal, o incluso en patologías secundarias por toxicidad de fármacos como la cloroquina, donde es posible ver también alteraciones pigmentarias del epitelio pigmentario a nivel macular. El tratamiento, no se ha encontrado hasta ahora una cura definitiva para la degeneración macular seca, lamentándolo mucho. Sin embargo, se están haciendo muchos ensayos y estudios al respecto. Por ahora, sin embargo, lo que se recomienda es la observación, educar al paciente sobre qué síntomas de alerta debe tener pendiente y acudir inmediatamente en caso de presentarlos, cómo puede hacerse un autoexamen o un autoseguimiento a nivel ambulatorio mediante rejilla de Asler, la utilidad de la prueba de hipergudeza, lo importante de hacer cambios definitivos en el estilo de vida, evitar a toda costa el cigarrillo, trabajar sobre la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, y está indicado el uso de micronutrientes. En este sentido, tenemos que el ARETS definió que era eficiente utilizar una suplementación nutricional y terapia antioxidante a partir de vitamina E, vitamina C, betacaroteno, ácido cúprico y óxido de zinc, que demostró proteger y reducir el riesgo de progresión de degeneración macular
a degeneración macular avanzada en un 25% a los 5 años. Sin embargo, con este esquema también se vio un presunto aumento del riesgo de cáncer de pulmón, por lo que en el 2006 la AREDS2 cambia el beta-caroteno por la luteína y la zeaxantina, que también demostraron retrasar con éxito la progresión de la degeneración a una forma avanzada. Sin embargo, también demostraron que no es útil cuando no hay degeneración o cuando esta es muy temprana, por lo que debe utilizarse en etapas intermedias. Aquí tenemos la dosificación de cada uno de estos micronutrientes y tener en cuenta que el uso de ellos reduce en 25% la posibilidad de progresión. Se recomiendan aquellas formas intermedias o en aquellas en las que haya una degeneración temprana en un ojo y otra avanzada en el otro. ¿Qué se está haciendo en la actualidad? ¿Qué se está estudiando? Hay ensayos sobre otros tratamientos farmacológicos, se está trabajando mucho en terapia génica e incluso en terapia de células madres. La mayoría de ellas todavía se encuentran en diferentes etapas de ensayo clínico, pero es importante conocerlas. Dentro de los medicamentos tenemos que se ha propuesto o se está estudiando aquellos que son anticuerpos anti-beta amiloide, también aquellos que modulan el ciclo visual, antiinflamatorios e inhibidores del complemento, dentro de los cuales el Cimura y el pegcetacoplan son los que han dado mejores resultados hasta los momentos, y incluso agentes neuroprotectores como la brimonidina. Aquí quise traer a cotación el pegcetacoplan o Syfovre, que es su nombre comercial, que es un medicamento que fue recientemente aprobado por la FDA para degeneración macular seca, específicamente para atrofia geográfica, porque sus ensayos, el OAX y el DERBY, que fueron estudios de fase 3 a 2 años, demostraron un perfil de seguridad bastante aceptable, con resultados bastante positivos en cuanto a disminución de las dimensiones de la atrofia geográfica. Este medicamento actúa inhibiendo el complemento. Y la posología está indicado como una inyección intravítrea de 15 miligramos en el ojo afecto cada 25 a 60 días. Dentro de las reacciones adversas que se describieron en estos estudios, estuvo la endoftalmitis con aumento de la presión intraocular, inflamación o el pase a una forma neovascular de la enfermedad. Pero es bastante interesante. Este medicamento ya está disponible en los Estados Unidos y se espera que para el 2024 ya pueda estar también en Europa. En cuanto a la terapia génica, tenemos que, en base a que parte de la patogenia se describen ciertos genes involucrados, se ha desarrollado el uso de genes como el GT005 y el HMR59, unidos a vectores virales adenoasociados, que llevan a ese gen a las células retinianas y del epitelio pigmentario. El GT005, que actúa como un inhibidor del sistema del complemento, y el HMR59, que inhibe el complejo de ataque de membrana. Estos ensayos todavía siguen en curso, pero básicamente se centran en esa vía, tratar de expresar proteínas funcionales que sean anticomplemento. También tenemos las terapias dirigidas a células, las llamadas células madres. De esto se ha hablado muchísimo, no solo en el ámbito oftalmológico, sino en los demás ámbitos de la medicina. Se sigue trabajando bastante en ello.
Y la idea es tomar células pluripotenciales y llevarlas al espacio subretiniano para que puedan diferenciarse en células funcionales que trabajen adecuadamente. Se ha estudiado el palucorcel mediante células derivadas del cordón umbilical humano. Esto se ha probado en ratas con buenos resultados, y directamente el trasplante de compuestos con células de epitelio pigmentario retiniano que derivan propiamente de células madre embrionarias. Esto se hace previa vitrectomía y que ha obtenido hasta los momentos resultados bastante alentadores, pero que por supuesto hace falta más tiempo, más evidencia para poderse aconsejar. Pasando ahora a la degeneración macular húmeda, exudativa o neovascular, tenemos que su principal característica es la presencia de neovascularización a nivel de la mácula. Puede haber presencia de hemorragia y fuga de líquido secundario a esta neovascularización, con cambios degenerativos en el EPR y la membrana de Bruch, que finalmente van a llevar a la aparición de una cicatriz disciforme fibrótica. Tenemos que tener en cuenta que el líquido subretinal y el líquido intrarretiniano no siempre es de origen neovascular. Puede ser también debido o asociado a degeneración celular, que se va a ver como pseudoquistes intrarretinianos, más que todo en las capas medias de la neuroretina, y que generalmente se debe a atrofia de las células de Müller. También puede ser debido a disfunción del epitelio pigmentario, a esa disfunción de la función de bomba del epitelio pigmentario, o líquido asociado a un trastorno directamente del espectro paquicoroideo, cuando tenemos la presencia de paquivasos. Son pacientes que se van a presentar con disminución, por supuesto, de la agudeza visual, principalmente central, con metamorfosias, escotomas paracentrales, y con signos clínicos como el líquido subretiniano e intrarretinal, exudado, sangre. Pueden haber membranas grises verdosas a la oftalmoscopía, con elevación irregular del epitelio pigmentario o desprendimientos de este. En la angio-CT es posible ver el patrón de abanico de mar de los vasos, de los neovasos. Entonces, tenemos que generalmente esa neovascularización se va a expresar con exudación. Y la exudación puede ser de varias formas, en forma de fuga, de líquido subretiniano o intrarretiniano, de exudación lipídica o de material hiperreflectante subretiniano. ¿Cuáles son las complicaciones de la degeneración macular neovascular? Pudiera haber una sedimentación de exudado lipídico bastante intenso, hemorragias importantes a nivel macular, más avanzado una cicatriz discoide, o incluso ya en estadios súper avanzados, desprendimientos exudativos de la retina. Según el nivel de origen de esa neovascularización, podemos clasificar anatómicamente las membranas neovasculares en tres tipos. La tipo 1, como vemos en la imagen, que es aquella que surge desde la coriocapilar hacia el espacio por debajo del epitelio pigmentario, que puede ser seroso, vascularizado o fibrovascular. Esa sería la tipo 1. La tipo 2 viene desde la coriocapilar, penetra el epitelio pigmentario de la retina y se deposita a nivel subretiniano, dando la apariencia de una lesión gris verdosa, y que es un poco menos común que la neovascularización tipo 1. Y la tipo 3, en donde la neovascularización no se origina de las coriocapilares, a diferencia de las dos anteriores,
sino que se origina de los plexos profundos vasculares de la retina y se dirige hacia la retina más externa. Aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. En el caso de la neovascularización macular tipo 1, vemos un paciente que se presenta con alteraciones a nivel macular, con una hemorragia a nivel nasal de la mácula, que cuando hacemos angiografía con fluoresceína, perdón, vemos el bloqueo que produce esa hemorragia y pequeños puntos tenues de fuga a nivel macular. Cuando hacemos la OCT, es evidente la elevación del epitelio pigmentario de la retina con un material hiperreflectante irregular en su interior, que al aplicarle angio-OCT presenta vascularización positiva. Asimismo, es evidente la neovascularización, los neovasos ramificados a nivel de coriocapilares. En la tipo 2, cuando ya penetra al espacio subretiniano, vemos cómo en la angiografía con fluoresceína ya hay una hiperfluorescencia mucho más delimitada, ¿sí? No solo son puntos, sino ya es una lesión más marcada y que va incrementándose a medida que pasan los tiempos angiográficos. Y que cuando hacemos OCT vemos que hay una disrupción del epitelio pigmentario de la retina, con una masa hiperreflectante que está alterando no solo el EPR, sino la retina más externa. También es posible encontrar una neovascularización mixta, donde haya componentes tanto de la neovascularización tipo 1 como de la 2. Entonces vemos alteraciones a nivel del fondo de ojo, con drusas, pseudodrusas, alteraciones pigmentarias del epitelio pigmentario. Cuando hacemos angio-OCT, vemos la lesión que bien delimitada, que a medida que avanzan los tiempos angiográficos aumenta, y también lesiones de fuga más tenues en forma puntiforme. Y que cuando se hace la angio-OCT en los diferentes plexos, vemos que está afectado no solo las coriocapilares, sino también la retina externa. Y en cuanto a la neovascularización macular tipo 3, tenemos entonces que va a haber afectación prácticamente de todo el perfil neuroretiniano a nivel de la OCT, con líquido tanto sub como intrarretiniano, con fuga a nivel de la angiografía con fluoresceína, y que cuando hacemos un angio-OCT vemos cómo hay un flujo vascular positivo por encima de esa deformidad del epitelio pigmentario. Mediante la angiografía, por muchos años, se ha podido también caracterizar la neovascularización en términos como clásica y oculta, según el patrón que nos dé la angiografía. De manera tal que la neovascularización clásica es aquella que presenta una hiperfluorescencia temprana, brillante, de encaje, bien definida, que filtra progresivamente hacia las fases tardías y que es la que se produce en las neovascularizaciones de tipo 2 o subretinianas que acabamos de ver. Mientras que la oculta es aquella que produce una hiperfluorescencia mal definida, más difusa, y que es aquella que se asocia al tipo 1 o que está por debajo del epitelio pigmentario. También pueden haber formas mixtas. Tenemos que tener en cuenta también en la angiografía con fluoresceína que la presencia de sangre espesa, pigmento, tejido cicatrizal pueden bloquear en algún momento la fluorescencia durante la angiografía y oscurecer la membrana neovascular que está debajo de ella. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una neovascularización clásica. Vemos que es una lesión hiperfluorescente bien definida, con bordes netos,
que va aumentando de hiperfluorescencia a medida que avanza el estudio, hasta fases tardías, mientras que la neovascularización oculta se presenta de forma más irregular, punteada, de bordes imprecisos. En cuanto a la tomografía de coherencia óptica, tenemos que actualmente pues, nos ofrece una mejor idea de la actividad en la enfermedad, mediante los biomarcadores, que son por supuesto la presencia o ausencia de líquido intrarretiniano, subretiniano o de material hiperreflectante subretiniano. Son factores que nos guían de si debemos tratar o no con terapia anti-VEGF. Entonces, cuando encontramos líquido en la tomografía de coherencia óptica, esto es sinónimo de que hay exudación. Y si hay exudación es porque hay una actividad angiogénica positiva y amerita tratamiento. En cuanto a la angiografía por OCT, ha sido o es de gran utilidad en la visualización de las membranas neovasculares con bastante precisión. Revela los detalles estructurales de esas membranas neovasculares. Es fundamental para diferenciar el líquido que es o no de origen neovascular. Entonces, en un ojo en los que sospechamos que ese líquido no es neovascular, la ausencia de neovascularización pues evitaría que hiciéramos un tratamiento innecesario. Esa es su gran utilidad. Aquí tenemos dos casos de dos pacientes diferentes. A la izquierda vemos entonces la angio-OCT en el plexo vascular superficial, dentro de límites normales. Ya en el plexo vascular profundo vemos como hay una ampliación de la zona avascular foveal, y esto se produce porque hay elevación de todo el plexo por una membrana neovascular subyacente. Y cuando vemos en la retina externa, ya hay presencia de vasos anómalos bien delimitados que vienen desde la coriocapilaris. Y esto correspondería a una neovascularización tipo 2, que está en el espacio subretiniano. Y en la imagen de la derecha vemos que ya es un paciente que tiene alteraciones desde el plexo superficial de la retina, con la presencia de vasos anómalos en todos los plexos retinianos, a nivel de los cortes de los plexos en la retina, y esto se debe a un caso de neovascularización tipo 3, o membrana neovascular tipo 3. El manejo o el tratamiento de la degeneración macular húmeda ha venido variando a través del tiempo. Antes la idea era prevenir la ceguera, y los únicos herramientas que habían eran la fotocoagulación láser, la terapia fotodinámica o incluso el tratamiento quirúrgico cuando habían hemorragias submaculares importantes. Sin embargo, el tratamiento hoy día se centra o tiene el objetivo de mejorar la visión, y esto se ha logrado mediante el uso de antiangiogénicos. Recordando un poco de la angiogénesis y el papel de los antiangiogénicos, tenemos que cuando hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad vascular. Hay degradación de la matriz extracelular con proliferación y migración de células endoteliales, y es cuando se producen los neovasos. Esto va a estar muy controlado por un equilibrio entre factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Cuando hay un desequilibrio en esto, por supuesto, vamos a tener una alteración. Entonces, los tratamientos antiangiogénicos con los diferentes medicamentos que se han descrito se han centrado básicamente en inhibir uno de esos factores proangiogénicos, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Se han hecho múltiples ensayos a nivel internacional para comprobar la eficiencia de los medicamentos anti-VEGF
que inhiben las isoformas activas, principalmente de VEGF-A, con diferentes regímenes de tratamiento. Según sea necesario, cuando aplican una dosis, ciertas dosis iniciales, y luego de ello se vuelve a tratar una vez que aparece actividad de la enfermedad, o mediante el régimen de tratar y extender, cuando se dan dosis iniciales y se van prorrogando o extendiendo esos intervalos de tratamiento. Para hablar de cada uno de los anti-VEGF que más se han estudiado, tenemos el ranibizumab, por supuesto. Los dos principales ensayos fueron el ANCHOR y MARINA. El ANCHOR, que trató de comparar la terapia de ranibizumab con la terapia fotodinámica, y el MARINA, que comparó el ranibizumab con placebo, comprobando que efectivamente el ranibizumab era superior, obteniendo mayor ganancia de la agudeza visual. Luego vinieron los estudios VIEW 1 y 2, donde se comprobó el ranibizumab mensual con el aflibercept mensual y bimensual, donde también se obtuvieron resultados bastante afirmativos, y se comprobó que el aflibercept no era inferior al ranibizumab. Vemos en la gráfica las ganancias o el cambio medio de la agudeza visual que se obtuvo con ranibizumab en cada uno de esos ensayos. En cuanto al bevacizumab, se hizo el ensayo CAT de comparación de los tratamientos para degeneración macular, donde compararon la eficacia del bevacizumab con el ranibizumab. Y finalmente se demostró que no hubo diferencias significativas y que el bevacizumab no fue inferior al ranibizumab con una administración mensual según fuese necesario. Hubo múltiples ensayos posteriores como el BRAND, el IVAN, Lucas, MANTA a nivel internacional, pero todos ellos concluyendo que el bevacizumab no era inferior al ranibizumab. En cuanto a la aflibercept, los dos ensayos prototipos fueron el VIEW 1 y VIEW 2. Todos los regímenes de tratamiento, tanto el mensual como el bimensual, demostraron que no era inferior al ranibizumab, por lo que se recomendaba su uso con perfiles de seguridad bastante aceptables. Y más recientemente llega al mercado el faricimab, también recientemente aprobado por la FDA, que es un anticuerpo biespecífico, que a diferencia de los anteriores tiene dos targets o dos objetivos. Por un lado, inhibir el VEGF y por el otro, la angiotensina 2, de manera que promueve la estabilidad endotelial al tiempo que inhibe el crecimiento endotelial vascular. Su nombre comercial es el Vabysmo. Ya se ha utilizado incluso en la institución. Tenemos que se han realizado estudios en este medicamento tanto para el edema macular diabético como para la degeneración macular húmeda. Nos centramos el día de hoy en la degeneración macular húmeda y para ella se hicieron dos ensayos, el TENAYA y el LUCERNE, que fue aplicado a pacientes con neovascularización secundaria a degeneración macular húmeda, con compromiso subfoveal o yuxtafoveal, que no habían recibido tratamiento antes y con agudezas visuales que iban entre 20/32 y 20/320. Se comparó la aplicación de faricimab de 6 miligramos en esquema de cada 8 semanas, cada 12 semanas y cada 16 semanas, en comparación con el aflibercept cada 8 semanas. Y es un estudio a 2 años. En esta gráfica podemos ver con detalle, entonces, en la parte superior de ella, que corresponde al faricimab,
y en la parte inferior a la aflibercept. En cuanto al grupo de pacientes que recibió faricimab 6 miligramos, tenemos que recibió inicialmente 4 dosis mensuales del medicamento, y posterior a ello se evaluaron a la semana 20 y la semana 24. Aquellos que no presentaban signos de actividad en la enfermedad siguieron tratándose con esquema de cada 16 semanas por 2 años. Aquellos que presentaron actividad a la semana 20 se trataron más seguido, cada 8 semanas, y aquellos que presentaron signos de actividad a la semana 24 empezaron a tratarse cada 12 semanas. Mientras que el grupo de pacientes que recibió aflibercept recibió sus 3 dosis de carga iniciales mensuales, y posterior a ello una dosis bimensual o cada 8 semanas durante 2 años. Ese fue el esquema de tratamiento del ensayo Tenaya y Lucerna. ¿Qué encontraron? Que el grupo de faricimab tuvo una ganancia de visión duradera a la semana 48, o sea, al año de valoración, de una ganancia de más de 6.2 letras en comparación al aflibercept de 5.9 letras. También se encontró que el 45% de los pacientes de faricimab lo logró mediante el esquema de cada 16 semanas, mientras que el 33% con el esquema de cada 12 semanas. Es decir, que si sumamos esto, tenemos que casi el 80% de los pacientes del grupo de faricimab obtuvo muy buenos resultados visuales con intervalos de tratamiento más prolongados, más de cada 12 semanas. También se demostró reducciones del grosor subfoveal central cuando en el esquema de cada 16 semanas en comparación con el de aflibercept cada 8 semanas. Y hay algo importante, que esto se logró con el faricimab con 10 inyecciones, mientras que con el aflibercept se requirieron de 15. Entonces, en conclusión, estos ensayos demostraron que evidentemente si había una eficacia duradera del faricimab por lo menos a las 48 semanas, manteniendo una dosis con intervalos prolongados de cada 16 semanas. Hubo una mejoría de la ganancia visual, fue bien tolerado, sin casos de reacciones adversas significativas. Aún está en curso y se prevé una extensión a 4 años con el estudio Abonel X. Complicaciones de los anti-VEGF, ya las hemos mencionado en seminarios anteriores, que pueden ir desde hemorragia subconjuntival hasta endoftalmitis. ¿Qué está en boga o qué es lo que se quiere con los nuevos enfoques tecnológicos? La idea es que la duración o el efecto sea por más tiempo, para que no haya que retratar tan seguido. En vista de esto, se trabaja mucho en el implante quirúrgico de anti-VEGF con PDS o terapia génica, y entre otras. Para hablar de cada una de ellas, tenemos entonces el dispositivo con sistema de entrega por puerto, que es un dispositivo implantado quirúrgicamente a nivel de la pars plana, cargado con ranibizumab de 100 miligramos y que se coloca allí permanente y debe recargarse a nivel de consultorio cada 6 meses o cada 24 semanas. El ranibizumab pasa del dispositivo a la cavidad vítrea gracias a la difusión pasiva y fue aprobado por la FDA en el 2021 para su uso en degeneración macular neovascular de personas que previamente habían sido tratadas ya con anti-VEGF. Tenemos que
el principal ensayo que estudió su eficacia fue el ARQUAI en fase 3, que logró demostrar que este dispositivo mantuvo la visión y los resultados anatómicos en comparación al ranibizumab mensual durante 2 años. El espesor retinal estuvo estable, se conservó durante las 96 semanas. También es importante la preferencia de los pacientes, ya que el 93% de los que usaron este dispositivo prefirieron el dispositivo a las inyecciones intravítreas. Y dentro de los efectos adversos, que sí fueron significativos, fueron más llamativos para endoftalmitis, con 1.6% en comparación a la inyección intravítrea, que es de 0.6%, y la hemorragia vítrea, que alcanzó el 6% en comparación al 3.6% con las inyecciones intravítreas. Entonces, en la gráfica vemos de verde el dispositivo PDS en contraposición con la línea azul del anti-VEGF, del ranibizumab, y vemos cómo alcanzaron ganancias visuales muy comparables a través del tiempo. En cuanto a la terapia génica, que ha dado también bastante de qué hablar, tenemos que estar enfocada en promover o expresar proteínas antiangiogénicas. Y eso lo logra mediante los genes ADBM022 y RGX314, que han sido los más estudiados. Para hablar de cada uno de ellos, tenemos que el gen ADBM022 es un gen que utiliza el vector asociado a adenovirus AAV7 para ingresar a las células retinianas y expresar el gen que va a expresar finalmente proteínas similares a la aflibercept. Esto se introduce mediante una inyección intravítrea y su ensayo es actualmente el OPTIC, que está en fase 1-2. Hasta los momentos se ha demostrado un perfil de seguridad aceptable, es bien tolerado, con efectos adversos leves, que ha demostrado un mantenimiento de la agudeza visual a través del tiempo, y reducción de la necesidad de inyecciones de anti-VEGF hasta en un 81%. En cuanto a la terapia génica con el RGX314, tenemos que utiliza el vector viral asociado adenoasociado AAV8, y que también va a expresar una proteína similar al ranibizumab en este caso. La vía de introducción de este gen es a través de inyectarlo a nivel subretinal o a nivel supracoroideo, y los ensayos que lo están llevando a cabo a nivel subretinal son el Atmosphere y el ASCEND, y a nivel supracoroideo el AVIAT. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo previa vitrectomía se hace la inyección subretiniana y en la imagen inferior la inyección supracoroidea, demostrando, bueno, algunos efectos adversos como cambios pigmentarios, hemorragias conjuntivales e inflamación intraocular. Y demostraron finalmente una eficacia en cuanto a lograr una visión estable en el transcurso de 3 años, sin tanta necesidad o muchas veces sin necesidad del uso de anti-VEGF. A pesar de todos estos avances que se están dando, indudablemente hay muchos pacientes que van a llegar a una muy mala agudeza visual y que deben ir a rehabilitación de baja visión. Esto puede lograrse mediante dispositivos ópticos y no ópticos, la educación del paciente
en cuanto a iluminación óptica, técnicas para mejorar el contraste, capacitarlo para usar la fijación excéntrica, o incluso dispositivos como el telescopio en miniatura, que ha mostrado buenos resultados. Sin embargo, pues ya se encontró que produce descompensación corneal a los 5 años. Entonces, a modo de resumen, ¿qué hacemos con un paciente en el que encontramos líquido subretiniano o intrarretiniano en el OCT? ¿Hay líquido en el OCT? Debemos iniciar tratamiento anti-VEGF. Si no hay líquido en el OCT, debemos valernos de la herramienta del angio-OCT, donde es más fácil visualizar si hay presencia de neovascularización o no. Si hay neovascularización, debe tratarse también con anti-VEGF. Si no la hay, es importante descartar los signos del espectro paquicoroideo. Si hay signos, se puede considerar la terapia anti-VEGF o incluso terapia fotodinámica. Y si no los hay, es un paciente que debe observarse. Entonces, las perlas más importantes que no debemos olvidar: la degeneración macular, sin duda alguna, causa ceguera irreversible en todo el mundo en pacientes mayores de 50 años. Las formas avanzadas de la enfermedad, tanto seca como húmeda, la atrofia geográfica y la neovascularización, van a llevar a una pérdida irreversible de la visión central. Esta entidad es de naturaleza progresiva, multifactorial. El tabaquismo está muy asociado, como lo vimos anteriormente. Se demostró que las drusas blandas y la hiperpigmentación del EPR tienen mayor riesgo de desarrollar las formas avanzadas de la enfermedad. La disfunción y atrofia del epitelio pigmentario indudablemente va a afectar a los fotorreceptores supraadyacentes y por tanto la fototransducción y con ello la visión. No existe cura, lamentándolo mucho, o por lo menos no aún, para la degeneración macular. Los tratamientos existentes buscan frenar la progresión, pero no son del todo perfectos. Sin embargo, sí se apuesta por un futuro prometedor en cuanto a todas estas terapias que mencioné. Sin embargo, pues en la actualidad las inyecciones intravítreas siguen siendo el gold estándar para la enfermedad neovascular avanzada. Recordemos que al final lo que importa no son cuántos años vivamos, sino la calidad de esos años. Y por eso es importante tratar de ofrecerle al paciente siempre lo mejor. Por su atención, muchísimas gracias. Ya, para prender la luz un segundito. Hola, Guzmari, ¿cómo estás? Hola, doctora, buenas noches. Perdón que tenía la luz apagada. No, tranquila. Mira, quisiera que me pusieras las láminas de los estudios iniciales donde dices lo de la catarata con la degeneración macular. Voy. Ya. Ok, ya va. Déjame agarrar referencia aquí. Exacto, el LALE. ¿El LALE de dónde es, Guzmari? Wow, doctora, no recuerdo. Oh, y el BM es. Déjame. La verdad no recuerdo el lugar exacto. Son internacionales, pero no recuerdo el lugar donde se hicieron. Ok, fíjate, Podría volver a revisarlo, doctor. yo quiero dejar algo claro porque es que es importante, ¿no? O sea, en base a esta información que hemos compartido hoy, si tú ves estos estudios, yo te preguntaría, ¿cómo procedes tú en un paciente que tiene una degeneración macular relacionada con la edad
y una catarata. Bueno, estos ensayos demostraron que efectivamente sí había una asociación positiva entre la presencia de catarata nuclear y la degeneración macular temprana. O sea, sí hay una relación, pero no con una forma avanzada de la enfermedad. O sea, cuando tú me dices una relación, ¿a qué te refieres? O sea, una relación que son Positiva, el ALES y causalidad, el BEME, causalidad, de causalidad. que se demostró una asociación entre la presencia de catarata esclerótica nuclear y la presencia de drusas blandas, pero no de la enfermedad avanzada. Sin embargo, más adelante que vino el estudio de enfermedad del ojo relacionada a la edad o el AREDS, ellos, ahí lo dice en la lámina, no encontraron en este punto en particular que fuera significativo la relación. O sea, el Bueno, ALES y el BM sí la encontraron, pero el AREDS no fue significativa. bueno, entonces, Sin ok, embargo, los dos primeros estudios sí encontraron una asociación y más que todo con la presencia de iris de color claro y atrofia y la presencia de longitud axial más corta para degeneración macular temprana, más no para la tardía. bueno, ok. Bueno, la pregunta aquí sería, en base a lo que tú te has leído, lo que viste, ¿cómo procedes tú en un paciente que tiene catarata y degeneración macular relacionada con la edad? El objetivo final debe ser siempre mejorar la agudeza visual del paciente, mejorar su calidad de vida. Si la catarata está influyendo en eso, debe tratarse, debe tratarse. Es decir, que sí lo haría. Ok, entonces fíjate una cosa, aquí es muy importante, uno, vamos nuevamente a revisar de dónde viene la información del LALIS y el BMS, porque yo la referencia que tengo, que la que he leído más, es la del ARETS, y el ARETS es Sí. del 2021, y la última publicación que ellos hacen un estudio con variables de multicéntricas y multifactoriales y una serie de cosas, y eso anula una serie de bias que uno se hace pensando que una serie de factores hace que progrese más fácilmente o no. Son ideas que uno puede tener y que de repente las ideas no están sustentadas en algo científico. El ARES las aborda desde el punto de vista estadístico y multidisciplinario, y ellos concluyen por eliminación de una serie de factores que no se ha comprobado una relación estadística entre la cirugía de catarata como tal y la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad, que ya existía. ¿Qué quiere decir esto? Para lo que yo puedo entender, bueno, tú nunca puedes plantear una cirugía de catarata en un paciente que tiene una patología, digamos que inflamatoria activa en el momento. Tú siempre tratas de llevar al paciente a la cirugía de catarata tratado y en las mejores condiciones posibles. Es decir, cuando tú ves que hay una membrana vascular, la tratas de que no haya líquido, que el paciente esté lo más estable posible. Y una vez que ves que los factores se han, digamos que normalizado, no hay hemorragia, la retina está más tranquila, en ese momento aprovechas las condiciones para llevar al paciente a una cirugía. Nunca le puedes decir al paciente, bueno, esto no es del todo inocuo. No, porque ciertamente la cirugía puede generar inflamación y los factores de cirugía siempre la van a generar. Y estas son patologías que frente a un factor inflamatorio pueden modificarse. O sea, se puede reactivar, eso puede pasar. Pero uno está muy pendiente y trata al paciente en consecuencia colocándose los antiangiogénicos en la forma adecuada, etcétera, y monitorizando al paciente en el pre y en el postoperatorio. Lo que quería hacerte ver, o sea, lo que quería comentar con esta lámina en particular o con esta información, es que muchas veces si no tenemos muy claro de dónde viene, nos puede generar mucha Confusión. controversia a nosotros. Entonces, es importante tener claro, por ejemplo, vamos a ver claramente de dónde viene el LALES y el BMS, de cuándo es la información, y la correlacionamos con el ARETS, que es del 2021, y vemos a ver en qué se basan ellos para decir lo que están diciendo y cómo abordarían ellos eso. Porque básicamente lo que tú dijiste, hay que plantearle al paciente siempre una opción donde vayamos a tratar de mejorar sus condiciones y no deteriorarlas. Pero el hecho que tú lleves a un paciente a cirugía de catarata
puede o no puede hacer que progrese y eso nadie lo va a saber, porque ya de por sí tiene una patología inflamatoria que puede en un momento dado sangrar en cualquier momento. Yo he tenido, por ejemplo, pacientes que los llevo a cirugía de catarata, con degeneración macular, y me sangran un día antes de la cirugía, sin haberlos tocado. Hacen una hemorragia masiva y tengo que abortar la cirugía antes de haberla comenzado y decir, no, 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 que va. Vamos a tratar esto, no sé qué más, y en otra oportunidad nos metemos y operamos. Entonces, son patologías que si ya vienen con un avance muy drástico, bueno, pueden presentar cualquier cambio en cualquier momento. Y a eso me refiero con vigilar este tipo de factores de progresión cuando los estudios lo dicen, ¿no? Eso por un lado, ok, Disculpa, María Belisa. dime. El BMES es australiano. Ok, Blue Mountains Eye Study. ajá, Es que lo busqué mientras las escuchaba ahorita. ok, Y bueno, un estudio prospectivo que se hizo a partir de 2015 en las personas, en la población australiana mayor. Blue Mountains Eye Study, Australia. ok. Perfecto. Bueno, la referencia última que yo tengo es la de la AREDS, que es, digamos, que Sí, esa es la última. Pero sería buenísimo correlacionar, a ver qué factores ven ellos de progresión o lo que fuera, ¿no? Yo no lo tengo claro ahorita. Con esto que tú presentaste, no. Me gustaría saber, porque si es el 2015, igualito en el 2021, la AREDS presenta esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, Entonces, puedo profundizarlo acá. Claro que sí. buenísimo, buenísimo. Bueno, aparte de eso, bueno, hay una acotación que te quería hacer allí de la última que hubo, el medicamento para el tratamiento del antiangiogénico, el FAM, ¿cómo que es? Faricimab, Ajá, Vabysmo. exactamente. ¿Hay alguna publicación que hayas podido revisar con algún tipo de, digamos, contraindicación o algún tipo de, que ellos hayan visto que el medicamento necesita algún tipo de seguimiento, algún tipo de cuidado, lo que fuera, o... Pues doctora, los ensayos que hay al respecto de faricimab aprobaron su uso, la FDA aprobó su uso precisamente porque encontraron un perfil de seguridad aceptable comparado con el resto de anti-VEGF en cuanto a reacciones adversas y ganancias visuales importantes como lo noté allí. De todas formas, es un estudio que no se ha terminado, era 2 años y los resultados que acabo de presentar son a 1 año. Y Ok, también está programado otro ensayo de extensión a 4 años ok, que pudieran cambiar los resultados, ¿no? Habría que ok, esperar. perfecto. Eso era otra, la Sin otra, embargo, hasta ahora pues ha sido bastante positivo. ok. Bueno, con respecto al avance siempre estar pendiente de que una degeneración macular atrófica puede avanzar o puede variar en un 10-20% de casos a una neovascular. Es importante, bueno, porque hay que estar pendiente de cualquier variación en ese aspecto y no siempre decirle al paciente que esté seca y va a quedar seca toda la vida porque se ven ese tipo de cambios y las estamos viendo cada vez más frecuentemente. La vigilancia hoy en día con el angio-OCT y con el seguimiento con OCT es una herramienta fundamental en mi modo de ver para los pacientes que tienen este tipo de patologías, porque nos ayuda un poquito a poderles monitorear el tratamiento, recordar que una vez que uno comienza a colocar los antiangiogénicos, ciertamente uno está tratando de modificar la historia natural de la enfermedad, pero igualito no estás cambiando el curso de la degeneración como tal. Entonces, ya el proceso de enfermedad comenzó, de repente estás modificándolo y enlenteciéndolo de alguna u otra forma, pero probablemente también estás acelerando cambios atróficos o apoptosis. Entonces, bueno, ahí hay un proceso que es una cascada de eventos que se están dando y que, bueno, estamos viendo en el tiempo y son pacientes que lentamente, pero siguen progresando y hay algunos que no responden. Hay pacientes, no sé si lo llegaste a poner, hay protocolos en los cuales se ve que el paciente desarrolla como una falta de respuesta, por ejemplo, el Ineficiencia. bevacizumab, y hay que hacer como el switch, el cambio para Lucentis o el ranibizumab en su oportunidad, incluso de acuerdo al componente que haya, si es inflamatorio o no, hay pacientes que no responden bien después de una cirugía de catarata a ninguno de los dos y hay que entrar en Aflibercept, que se ha comprobado que es un medicamento muy bueno en caso de pseudofaquia
asociada con este tipo de alteraciones, ¿no? Incluso, bueno, en diabéticos que no tienen ningún tipo de asociación con degeneración macular, se va muy bien el aflibercept, pero el aflibercept también en casos de pseudofagia con pacientes con degeneración macular se ve que también hace como un switch de terapia que puede favorecer al paciente, ¿no? Bueno, terapia fotodinámica se usó en su época, se abandonó porque no nos dio un avance de nada. La colocación del lente famoso que se colocaba de prótesis para aumentar la visión al paciente, un lente de baja visión, efectivamente causa descompensación corneal y también es un lente aparatoso, difícil de colocar, etc. Bueno, eso básicamente era lo que íbamos a revisar. No sé si si leíste algo de implantación de chip a nivel de la retina o este tipo de terapias que ayudan a los pacientes que tienen una limitación visual muy severa. Creo que el doctor... No, doctor. Ok, lo podemos también revisar para algún otro seminario más adelante que vayamos a ver, porque creo que el doctor Fernando Arévalo había trabajado algo de eso. Y bueno, podemos ver en qué estado o en qué está ese protocolo, ¿no? de investigación que él tenía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Queda pendiente revisar esto lo del seminario que Cecilia estaba comentando del australiano. No. Sí, y conseguí el LALES también, es Los Ángeles Latino Eye Story. Ok. Y bueno, es de 2009 lo que veo acá. Pero es que han sido estudios grandísimos ambos, grandísimos. Sí, sí, lo que pasa es que son estudios grandes, pero también hay el problema que tenemos muchas veces cuando cotejamos la información, es que tú no puedes establecer un factor causal entre una cosa y otra, porque de repente hay cosas en el camino que te los anulan. Entonces, por ejemplo, yo creo que a la hora de uno evaluar ciertos estudios, por muy grandes que sean, tienes que estar muy pendiente de las variables en un momento dado antes de decir, por ejemplo, la cirugía de catarata te aumenta o te acelera la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Ok? Porque eso... Respecto a eso les quería hacer esa pregunta, porque uno dice, bueno, ¿hasta qué punto con la degeneración macular que tiene un manchón en todo el centro y te llega el paciente que se defiende con su visión periférica y luego ya con catarata? Entonces, ¿cómo sé yo cuándo aconsejarle al paciente? Vamos a probar hacerle la cirugía de catarata para que usted mejore, aunque sea su visión periférica, versus que eso más bien lo vaya a perjudicar y avanzar más la degeneración macular. Entonces, imagínate, yo no sabría qué hacer. Bueno, fíjate, ahí justamente viene el punto de lo que yo le estaba diciendo a Guzmari, ¿no? Porque cuando ella presenta, a mí me queda como la información de que definitivamente hay una asociación del estudio que dice que progresa y ya está. Y ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso, porque cuando tú ves, de repente, si tú estás siguiendo al paciente desde el punto médicamente y tú ves cómo se está comportando esa membrana en el paciente, ves que le está quitando visión en el tiempo, a la vez el paciente tiene una catarata que justifica, y no justifica la visión la catarata, por supuesto, para nada. La justifica es el problema macular que tiene. Pero llega un momento en el curso del tiempo, que me está pasando ahorita con una paciente, yo tengo mucho tiempo siguiéndola, ella tiene degeneración macular, se operó el ojo que estaba mejor, está estable, está viendo bien por ese ojo, el otro ojo tiene una membrana muy severa y tengo ya más de 10 años viéndola. Ya en este momento está desarrollando una catarata que me está complicando mucho poder verla. Ya no puedo ver claramente y no la puedo seguir desde el punto de vista de monitorizar ni cómo está la membrana ni nada. Entonces, ni ella ve ni yo veo. En un caso como ese se justificaría entonces planificar la cirugía de catarata con inyección de antiangiogénicos en el acto operatorio. Yo normalmente lo que hago es que yo la preparo y le coloco por lo menos 2 inyecciones previo al acto. Vuelvo y le digo y hablo con ella y le digo, bueno, vamos a ver qué tal, porque si ya tú tienes una catarata que a ti te está costando mucho ver y me está costando ver hacia adentro, por lo menos vemos a ver si rescatamos algo de visión periférica.
y algo se gana. Entonces, bueno, tú vas poquito a poco, pero tampoco le vas sembrando una falsa ilusión al paciente, pues tratar de no llegar tampoco a que llegue a una situación donde la catarata no te permita ver, pero llegar a un punto y tratar siempre de que puedas llevarlo a cirugía con muy poco líquido o si puedes la retina seca. Eso es lo ideal. Lo ideal. ¿Ok? Y si tú tienes ya tu diagnóstico que la degeneración macular es seca, igualmente se justificaría un antiangiogénico para operarle la catarata. No, básicamente no. Si en realidad ya tú tienes una degeneración macular, que ya tú sabes que nunca has hecho una membrana en ese paciente, el paciente no tiene por OCT un factor de riesgo que tú digas, hay un engrosamiento coroideo, hay una paquicoroides que se está comportando raro, o algún factor digamos, que me oriente a que el paciente puede hacer un cambio hacia una membrana vascular. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene atrofia, pero tiene glucen grandes, confluyentes, con hiperpigmentación moteada en algún lado, con cambios en la paquicoroides, oye, yo no creo que está mal colocarle un antiangiogénico, verdaderamente que no lo creo, creo que tiene más factores de riesgo para que haya un cambio negativo que otra cosa. Ahora, si tengo un paciente que tiene una atrofia coroidea, que no tiene cambios mayores en la paquicoroides, los glúceos son de tamaño normal, no están confluyentes, puede tener cambios pigmentarios, está estable y nunca he hecho ninguna otra cosa, nada, sencillamente lo observo. Y si no hay nada, ya está, en el postoperatorio lo dejo tranquilo, pues, ¿ok? Pero bueno, es todo eso, hablar con el paciente, estar claro de que cuál es el pronóstico, que él sepa, y bueno, y es acompañarlo un poco y tratar de cuánto se gane. No es fácil, pero ahí vamos. Y la otra preguntita que tengo, perdonen que prolongue la cosa, aprovecharlas a ustedes. Me quedó clarísimo con la exposición de Guzmari el uso de todos estos complementos de vitaminas, luteína, zeaxantina, claro, cuándo se usan y cuándo no. Pero, ¿qué pasó con los antiinflamatorios no esteroideos tópicos? Eso ya se No. Guzmán. No hay evidencia, o por lo menos no encontré estudios actuales que que los sugirieran. Todo se basaba en suplementos nutricionales para seca y bueno, lo más reciente en degeneración macular seca es el uso del Pexetacaplan, que de verdad es bastante reciente porque fue aprobado en marzo y ya se está usando en Estados Unidos. En cuanto a la degeneración seca, fue lo más relevante. Y bueno, los estudios de terapia génica y células madres que siguen en estudio. Yo sí soy partidaria, por ejemplo, de tratar de, lo posible, utilizar cualquier tipo de herramienta terapéutica que puedas tener para minorar la inflamación en el acto operatorio en un paciente que tiene estas condiciones en el polo posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sabes que el AINES te ayuda a mantener una mejor midriasis y a la vez va a ayudar a que el segmento esté más tranquilo, lo que fuera, y puedes trabajar con una fluídica lo más moderada que puedas para evitar cambios bruscos a nivel del vitrio, etcétera, y una descompensación de cámara que sube y baja, o sea, tratar de irte con las condiciones más tranquilas que puedas en la cirugía. Yo creo que eso sí de alguna u otra forma, una cirugía que sea lo más limpia y lo más que no haya variaciones importantes durante el acto quirúrgico, ayuda a que el ojo esté más desinflamado en el postoperatorio y de una u otra forma te va a ayudar a que el paciente no genere inflamación que puede en un momento dado hacer que el cambio que tiene en el polo posterior se haga peor. Está muy claro que cualquier cirugía que sea, digamos, que tenga factores de agresividad o de riesgo, en un paciente diabético te ocasiona un edema macular diabético muchísimo más rápido. Y eso es porque eso, la fluídica y la inflamación y todo eso te están alterando y son factores que van a llegar al polo posterior tranquilamente. No, o sea, desde el punto de vista racional, cualquier cosa que puedas hacer para que la cirugía sea lo más tranquila posible, si le quieres poner su AINES antes de la cirugía y en el momento de la cirugía y le meterles la pupila dilatadita, todo eso no me parece mal. Ahora, que tú me digas que es alguna herramienta terapéutica que yo normalmente uso para mantener al paciente en mejores condiciones, no, la verdad es que no.
Yo creo que mucho también tiene cuando tú le dices al paciente, sabes que no puedes hacer mucho y le das la gotica y le dices, bueno, póngase esto. El paciente a veces te está pidiendo una gota porque está desesperado de ponerse algo y a veces parece mentira, pero desde el punto de vista psicológico, cuando tú le ofreces algo, él como que se agarra de lo que tú le estás dando, ¿no? Y eso a veces también hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Pero que se haya comprobado que el medicamento como tal tiene un efecto que va a desinflamar a largo plazo, no. Okay. Ujú. Bueno, pero de resto nada, muy completo, chévere. Bueno, Tenemos que ahondar en esos estudios que son del 15, ver a ver qué quisieron decir exactamente con esa frase de acelerar la degeneración macular con la parte de catarata o alguna otra forma y más para verlo más claro a ver qué fue lo que ellos encontraron. Pero estar muy claros de que el AREX, que es el americano, en el 21 dice que no se comprobó nada de eso, así que tranquilidad con eso. ¿Okay? Bueno. ¿Alguna otra observación, comentario, acotación?